Vale, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por venir y por colaborar un poquito con nosotros en este meetup. Hoy tenemos con nosotros a un par de compañeros de NTT Data o NTT Data que van a colaborar conmigo un poco en intentar llevar el debate y hablar un poquito sobre el tema de hoy, que es básicamente nativo, híbrido o cross-plataforma. ¿Cuál es la mejor plataforma? ¿Qué plataforma es la que gana? Si debemos pelearnos a muerte, si no debemos pelearnos a muerte, ver un poquito a la hora de empezar un proyecto de gran dimensión o de pequeña dimensión o de mediana dimensión, qué factores, tanto positivos o negativos, podemos encontrar en cada una de estas vertientes del desarrollo mobile. Entonces, y no me quiero enrollar mucho, si queréis, Jorge, si te puedes presentar, Jorge Monzón. Sí. Bueno, pues yo soy Jorge, soy Engineer Lead aquí en NTT Data, en mi caso en la parte de Android, aunque bueno, he tenido experiencias con el desarrollo híbrido, ¿no? Y aquí estoy un poco también para comentarlas y haceros llegar mi punto de vista. Vale, encantado, Jorge. Sergio, ¿quieres tú también presentarte? Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos. Soy Sergio, soy Lead Engineer de iOS, en este caso, en NTT Data, pero un poco como dice Jorge, también he participado en proyectos no en mi caso híbridos, sino de cross-platform. He trabajado en bastantes proyectos con Xamarin y lo mismo voy a intentar dar un poco mi perspectiva en base a mi experiencia y demás. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Javier, ¿quieres tú también presentarte? El micro, Javi. Perdonad, es que esto de Teams, Google Meet, Zoom. Bueno, muy buenas tardes. Estoy un poco mal de la voz, ¿vale? Que estoy medio como Marco, pero sin llegar a estar engripado todavía. Y nada, trabajo con el equipo de EDEX, de toda el área de mobile. Y bueno, estoy un poco por la parte más de cross-platform que de nativo. ¿Vale? Y nada, un placer estar aquí con vosotros. Vale, pues yo por último soy Yago de Martín, soy un poco arquitecto iOS, con lo cual creo que mi elección de antemano suele ser clara, pero bueno, hoy me han puesto en el papel de moderador, voy a guardar mi espada láser, así que voy a intentar ser totalmente neutro y trasladaros un poco las preguntas o las inquietudes que habíamos preparado. Otra cosa es que también, por favor, en el chat, cualquier pregunta que tenga cualquier persona, aquí somos muy colaborativos, es decir, cualquier pregunta también intentaremos lanzarla a debate. Entonces, iba a hacer de moderador nuestro compañero Marco. Marco, te mandamos un abrazo, pero hoy está tiene la voz bastante acatarrada y con eso y con que es portugués, pues no se le entendía muy bien del todo. Pero bueno, hemos conseguido que Javi, por lo menos, su acento argentino también pase un poco desapercibido. Así que venga, vamos a empezar. Pues Sergio, esta pregunta a lo mejor me lo hubieran hecho para mí, pero ¿podrías contarnos un poco a lo que llamamos desarrollo nativo? O la visión que tienes tú de lo que es un desarrollo nativo. Bueno, pues un poco desde el punto de vista, el mío, el iOS, digamos, el desarrollo nativo es aquel que utiliza tanto el lenguaje de programación propuesto, vamos a decirlo así, por el sistema operativo o la plataforma, o sea Apple, sea Android, de lo que estamos hablando, así como las herramientas de desarrollo y demás, ¿vale? Un poco yo lo definiría así. No sé si es la mejor forma de hacerlo. Se me da mal esto de definir las cosas, pero bueno, para entendernos, lo diría así. Vale, o sea, estamos hablando que sería a lo mejor la herramienta proporcionada por Apple. En el caso de Android, yo creo que Jorge sería muy similar a lo que propone Google, ¿no? Podríamos llamar nativo a lo que es para Kotlin. Efectivamente. Pero Al final entonces, es un poco seguir y utilizar los lenguajes que nos dan las casas, ¿no? O por un lado Google con Android o Apple con Swift, ¿no? Con iOS. Es un poco seguir sus recomendaciones y sus normativas, vamos. por contraposición, Javier,
Flutter no es un elemento nativo. Termina compilando, generando artefactos en nativo, pero evidentemente es un framework que desarrolló hace tiempo, desde el 2015, Google, como una opción multiplataforma, ¿vale? Para competir. Entiendo que en ese entonces, con un Xamarin que tenía un poquito de fama, pero claro, conociendo las falencias que tenía o tiene Xamarin ahora Maui, pues han ido un poco más allá, ¿no? Entonces, no es, nativo como tal no es, nativo es lo que está diciendo ahora Sergio y Jorge, ¿no? El mundo de Apple con su Swift UI ahora o UIKit con Xcode y el mundo de Java antiguo y ahora Kotlin, Jetpack Compose y todo lo que va proponiendo vamos, la gente de Android, ¿no? para hacer ese trabajo nativo. Vale, por terminar de definir esa terminología, que es la que está un poco en juego en el debate siempre, y lanzo la pregunta a cualquiera de los tres. ¿Cuál es la diferencia entonces de ese híbrido que se habla en algunas ocasiones y el multiplataforma? ¿Es siempre lo mismo? ¿Un híbrido y una multiplataforma? Yo creo que el híbrido y el multiplataforma, bueno, que no, por como lo entiendo, es diferente. O sea, el híbrido lo veo más como algo web. Lo veo más como una carcasa con WebView, una especie de Ionic, Con alguna Angular, ¿no? Puede ser la base, ¿no? con Angular, alguna Progressive Web App con React, React Native si tenemos. O sea, en el mundo cross-platform se habla de React Native versus Flutter como los dos más potentes. Uno de Facebook y el otro de Google. Y bueno, al ser JavaScript, React Native, pues la gente que desarrolla nativo le gusta más el mundo Flutter, porque es más similar la experiencia de desarrollo que desarrollar en código nativo, ¿no? Pues Vale, bueno, por lo que os estoy entendiendo, Flutter sería multiplataforma, ¿no? Sería el tercer elemento, ¿no? Flutter permite compilar, bueno, mismo código para, salvando particularidades, para iOS, para Android, para Windows, para MacOS y para web, con sus limitaciones, evidentemente, pero sí. Vale. Pues venga, empecemos a sacar las espadas. Antes hemos empezado por Sergio, me da igual empezar ahora por Jorge. Jorge, para ti y dentro de tu visión, está claro que aquí cada uno tenemos nuestra visión. ¿Cuáles son las mayores ventajas o por qué deberíamos apostar por un lenguaje nativo en frente a las otras vertientes que estamos viendo? Sí, al final un desarrollo nativo siempre digamos que está concebido para una serie de dispositivos o sistemas operativos concretos, ¿no? Digamos que está mucho más acotado. Entonces, ¿esto qué nos permite? Bueno, pues nos permite en muchas ocasiones tener mejor rendimiento, mejor acceso a características de los móviles que utilizan ese sistema operativo, ¿no? Ya sean pues, a lo mejor las cámaras, las capacidades biométricas, de una manera mucho más sencilla y mucho más controlada que a lo mejor con un desarrollo más genérico como puede ser un híbrido o un multiplataforma. Vale. Sí, yo ahí, Sergio, ¿estás de acuerdo con esta imagen? Sí, sí, estoy de acuerdo y añadiría además que siempre también el nativo nos va a permitir tener, digamos, lo último, ¿no? Siempre va a estar actualizado en primera instancia antes que cualquier otra plataforma cross-platform, valga la redundancia. También veo eso como un punto importante. Y yo ahí, de lo que ha dicho Jorge, yo para mí una de las cosas muy importantes y lo que más destacaría es eso, la iteración que tienes con el hardware, digamos, siempre es más directa, o la facilidad a la hora de encontrar librerías o frameworks que interaccionen con ese hardware. Eso, por lo menos en base a mi experiencia con Xamarin, siempre era un poco un punto complicado. ¿Vale? Vale, pues entonces la otra pregunta está clara, es decir, si yo fuera un cliente y me dierais las opciones, Javier, entonces, ¿por qué debería apostar entonces a lo mejor por un híbrido? Si me están contando que nativo es lo mejor de lo mejor, o por un multiplataforma. A ver, por un híbrido es una apostaría por Flutter. Vale, empezamos fuertes. Hemos probado Xamarin, mucha experiencia con Xamarin Classics y Xamarin Forms.
la experiencia, gente mobile que conocemos no le ha gustado. Hemos jugado con Ionic, no les ha gustado. Mismo Jorge que estuvo pegándose con Ionic 1 creo que era, no ha gustado. La realidad es que mucha gente de nativos se está moviendo al mundo de Flutter. Flutter gusta, le gusta a la gente de iOS, le gusta a la gente de Android. El rendimiento que hay versus el nativo es muy similar. El otro día vi un post de gente de iOS que se quejaba porque ciertas animaciones o gráficas en iOS que son muy, vamos, que van muy finas, en Flutter todavía depende, ¿no? La complejidad que le quieras dar a la interfaz gráfica, pues le cuesta un poquito más. Pero bueno, están evolucionando, van a sacar ahora un nuevo motográfico que está en beta, que va a ser supuestamente la bomba. Y nuestra experiencia con las aplicaciones que estamos haciendo es que, vamos, que Flutter es muy cercano al nativo y en vez de tener dos equipos por separado, con sus arquitecturas diferentes, con todo lo que implica tener dos equipos a nivel de escalar, de mantener y demás, pues tienes un mismo equipo, mucho más económico, evidentemente. Estamos hablando de casi la mitad de presupuesto. Si una aplicación te sale 300, con Flutter te sale 150, 180K, más o menos. Y la agilidad del desarrollo es por esto mismo muy alta. Y más en esta época de problemas económicos, de incertidumbre, pues bueno, es una tecnología que la están mirando mucho, ¿no? Muchas empresas y está funcionando muy bien. Venga, ya vendí Flutter. A ver. No, a ver, yo entiendo que ha salido, por ejemplo, la primera idea que al final tiene mucha relevancia en nuestros proyectos, que es el coste. Está claro que en esto Flutter podríamos ponerle ese punto a favor, ¿no? Habría que debatir luego si hay que interpretar de decir que muchas veces no por ahorrar tiempo el proyecto va a ir por mejor camino. Pero bueno, sin entrar en ese debate, ¿en qué casos, a lo mejor os lanzo la pregunta a cualquiera de los tres, o si quieres Sergio por empezar, ¿en qué casos tú ves que deberíamos apostar por nativo un proyecto? O sea, si yo fuera un cliente te diría, mira, esto, siempre nativo, o podemos empezar a hablar en otras situaciones, pero ¿qué es lo que te reflejaría a ti a la hora de elegir un camino de decirle al cliente, mira, para esto tienes que apostar en nativo? Pues depende un poco de la complejidad de lo que pidan. Lo que comentaba un poquito antes, yo no conozco Flutter, a lo mejor digo alguna cosa que sí que se puede hacer o digo alguna cosa errónea, pero lo que comentaba antes de pues, acceder a la gestión del hardware, sobre todo, no sé, el rendimiento, aunque sé que lo que dice Javier, que en Flutter se está mejorando, pero si el rendimiento es algo importante para ese cliente, creo que eso es un buen argumento para implementar en nativo. Y no sé, diría que más en ese sentido, sí, de también lo que comentaba antes, la necesidad de alguna librería o alguna funcionalidad muy específica que no esté disponible en un entorno cross-platform o híbrido. Eso también es importante, lo digo por experiencia. Y un poco esa línea seguiría. Claro, pero por lo que os estoy entendiendo, y corregirme si me equivoco, si quisiéramos yo como cliente, y me pongo otra vez en esa camiseta, estar a lo último de lo último, de justamente lo acaba de presentar Apple y lo quiero mañana mismo en mi aplicación, ¿tendría que apostar por nativo 100%? Yo entiendo que sí, porque siempre va a haber un lapso de tiempo hasta que eso se incorpore a una plataforma Flutter, Xamarin o la que quieras considerar. En Flutter suele ser bastante No, rápido. eso es lo que no sé, Javier. No sé exactamente en Flutter cómo es de rápido ese. También es cierto que tenemos pocos clientes que yo conozca que, uy, de repente un sistema operativo actualiza en no sé qué y lo quiere implementar ya. Hay de todo, ¿eh? No digo que, pero no es algo que nos suele pasar. Solemos hacer aplicaciones más no de pinta colorea. Entonces, yo lo que veo que dice Sergio es, si es algo que hay que tocar mucho de hardware, donde el rendimiento y hay pasta infinita, yo iría por nativo sin dudarlo, ¿eh? Sí, eso Pero está claro. es que vamos, el nativo es nativo. O sea, es el gourmet, ¿no? A ver, yo siempre cuento mi experiencia
y aquí sí que voy a mojarme un poco, y es cuando yo empecé en uno de los primeros proyectos, no voy a decir el cliente, pero para cierta empresa de telefónica muy importante en nuestro país y en Francia, no doy más pistas, creo que era suficiente, que apostaron por Angular e Ionic como apuesta de desarrollo, tanto para la vertiente como iOS para Android. A mí me contrataron el gerente de turno porque había contratado a un equipo súper potente en estas tecnologías, pero nadie sabía cómo funcionaba Xcode o cómo podía publicarla en la Apple Store. Entonces la entrevista fue, oye, ¿tú sabes publicar aplicaciones para Apple? Sí. ¿Tienes un Mac? Sí. Contratado. Es decir, mi pregunta es, impongamos en la idea de que solamente tenemos Flutter en el equipo. ¿Con esto sería suficiente para un proyecto de alta envergadura? ¿O hay cosas que todavía íbamos a seguir necesitando especialistas en Apple, especialistas en Google, para determinadas acciones, como pueda ser publicar en la Store o, por ejemplo, hacer un login muy complicado que no es capaz en híbrido? ¿Existe todavía esta limitación? ¿O 100% con Flutter podríamos hacer un proyecto profesional? Yo creo que especialista no, o sea, tiene que haber en el equipo conocimiento evidentemente de nativo específico de la plataforma, lo que dices tú, Yago, para poder llevar una aplicación al store. O sea, tiene que haber ese conocimiento. Si hay una librería de terceros que no existe en el PubDev de Flutter, hay que hacer un platform channel y hay que tener el conocimiento mínimo de las librerías, vamos, del lenguaje de programación, sea Swift o Kotlin. Aquí Abel está en línea y lo ha hecho, se lo ha aplicado él. Depende de la envergadura del proyecto y depende del conocimiento que tenga el equipo y depende del tipo de proyecto. Si hay proyectos que tienen librerías de terceros, que no existe el plugin o la librería para Flutter, pues hay que meterle caña. Como pasaba ahí Sergio con Xamarin, con los bindings. Sí, por ejemplo. O sea, en ese aspecto sigue siendo, vamos. Pero lo digo, en nuestra experiencia, por el tipo de aplicaciones que hacemos, no hemos tenido esa dependencia de la parte nativa. Quizás en alguna parte de notificaciones push también, o sea, en algo típico, teníamos compis que pilotaban de nativo, por lo cual era más fácil, entonces no sentíamos esa necesidad de... O sea, el ideal es que haya el que sabe Flutter, el ideal es que también tenga conocimiento de desarrollo nativo. Un mínimo conocimiento, y viceversa. Yo creo que es compatible el mundo entre nativo y Flutter. O sea, es bastante compatible. O sea, el desarrollo es bastante similar, Con Swift UI y JCompose es que es muy similar el desarrollo, por lo cual la gente que pica en Flutter tiene que tener conocimiento de nativo para sacar el máximo provecho, ¿no? Preguntaba en el chat quién es Abel. Abel no nos ha podido acompañar hoy, pero creo que está por ahí, es uno de nuestros expertos en Flutter, así que cualquier cosa que Balbano diga mal, siempre pueda levantar la mano. Ha faltado un tema que a mí siempre me parece muy importante, que es la formación, ¿de acuerdo? Y aquí a lo mejor, Jorge, ¿qué visión tienes tú? Es decir, ahora mismo, si te viene una persona que a lo mejor viene de la universidad o que viene preguntándote, ¿en qué le recomendarías tú que se formara? ¿Le seguirías recomendando que se formara en nativo, que investigara las tres, que no investigara, que se especializara solo en una? ¿Cuál es tu visión? Y ahí me gustaría escucharos un poco a todos también. Vale, aquí, hombre, lo primero también depende un poco de esa persona hacia dónde quiere orientar su carrera, pero sí que está claro que siempre un desarrollador que va a apostar por la parte nativa va a tener una especialización más grande que a lo mejor, por ejemplo, un desarrollador web que en un momento dado se puede reciclar hacia un desarrollo híbrido, por ejemplo. Ahí sí que es mucho más sencillo el pivotaje que a lo mejor una persona que ha dedicado mucho tiempo a aprender coding, para nosotros hace un poco más complicado ese pivotaje a la parte híbrida. Entonces, yo mi recomendación sería que investigara un poco cada una de las vertientes, que viera un poco qué es lo que más le gusta o más cree que le puede llenar en su día a día y que apueste por ello todo lo que pueda. Sergio, ¿tú qué le recomendarías a alguien? Yo recomendaría nativo, para empezar siempre un nativo. No sé, el que le guste uno, los dos, Android y iOS Android me da un poco igual. Creo que es importante tener una buena base de primeras en nativo para saber un poco de qué va esto de las aplicaciones móviles, para luego poder dar el salto a un híbrido.
Si no, lo que también dice Jorge, el paso inverso sería más complicado. Y lo que comentaba antes Javier, por lo menos un mínimo de base nativa, habría que tener incluso un poquito más que un mínimo, yo creo. Más que nada un poco por tener todo el contexto. Yo sí que apostaría a nativo. Vale, y a ti te voy a modificar un poco la pregunta, Javier, porque ya sé que me vas a decir, creo. Pero en esto sí que creo que hay diferencias. Es decir, hay diferencias en la formación de Flutter, habrá diferencias en una formación de Apple y habrá unas diferencias en la formación de Google. Pero por cómo es Apple y esa necesidad de que estés un poco en su mundo, de que tengas un Mac, de que tengas un iPhone para dar esos primeros pasos, ¿tú crees, Javier, que a lo mejor un desarrollador en Apple está más cotizado que uno de Android, que uno de Flutter? ¿O al día de mercado ahora mismo, y seamos sinceros, cualquiera de nuestros juniors, cualquiera por las tres que apuesten, iban a tener, entre comillas, las mismas oportunidades de trabajo? Es una pregunta complicada, ¿eh? Y me interesa saber tu opinión. Creo que para Flutter todo el mundo, el mismo la gente de Google, van con su Mac debajo del brazo y también tienen el simulador, usan Xcode para los simuladores y tal. Entonces, y hay mucha demanda y se paga muy bien, en Flutter. Y lo mismo que con iOS y con Android. No creo que haya una diferencia de demanda en ese aspecto, ¿eh? O sea, al contrario, creo que en ese aspecto están las tres tecnologías. Bueno, hoy hasta React Native y hasta JavaScript, o sea, hoy el que sabe mucho de una tecnología, sea móvil o sea web, ya sabemos cómo está el mercado, ¿no? Más allá de la problemática de la economía y la situación que estamos viviendo. Pero vamos, que no veo ahí. Mira, vete por Apple porque vas a tener mejor salida, o vete por Android que. No. O sea, lo que decía antes Sergio, no hacemos cohetes que enviamos a la NASA, ¿eh? O sea, no deja de ser desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces creo que es bueno especializarse en una tecnología o en un lenguaje de programación y a partir de ahí abrir un poco más la mente, o sea, sin irte a COBOL o irte de repente a un Unity y tal, pero sí ampliar ese conocimiento, ¿no? Como hacemos con temas de seguridad, con temas de DevOps, para aprender temas de cloud, o alguno que le gusta hacer, o el perfil típico de full stack, que eso ya es irnos, ¿no? Muy a la parte profunda de un conocimiento muy amplio. Pero vamos. Yo creo que ha quedado respondido. Bueno, si queréis, vamos a hacer una primera ronda de responder al chat. Os invito, como decíamos al principio, que entre lo que nos quede de tiempo escribáis cualquier pregunta. La primera pregunta está clara. Creo que va dirigida un poco a todos. ¿Podríamos decir que Flutter es la tecnología favorita de una consultoría hoy en día? ¿Qué opináis? ¿Voy yo? No, para mí es que no tiene por qué. No hay favoritismos, ¿no? No, ahora mismo es Flutter como plataforma o como tecnología mobile es más atractiva que la nativa por un tema de costes y por la situación que vivimos hoy en el mercado que estamos sufriendo. Pues, evidentemente, si la experiencia para cierto tipo de aplicaciones va a ser similar a la nativa y voy a pagar la mitad, no es para la consultora, es para los clientes. O sea, yo soy como cliente o como CTO de turno del cliente que sea, y si mi estrategia mobile, sé que voy a hacer este tipo de aplicaciones y voy a tener un solo equipo para que me haga el mantenimiento, para que me evolucione una aplicación y para que me pueda hacer con ese mismo código aplicaciones de escritorio o web internas, pues tiraría por Flutter, pero sin dudarlo. Pero por un tema de costes, ¿eh? Si tengo coste infinito, o soy banca y ya tengo mis sistemas montados en nativo, o soy no sé quién y que tengo pasta y tengo estrategia nativa, pues hay que ser corporativo, sin duda. Vale. No creo que sea. Favoritismos no hay, ¿no? Como mucho en el fútbol, me parece, Javi, que tenemos. Siguiente pregunta. ¿Sabemos identificar? Esto creo que lo hemos respondido brevemente. Si alguno cree que podemos aportar algo, lo aportamos. ¿Sabemos identificar qué cosas no se pueden hacer en Flutter que en nativo sí? O al revés, ¿sabemos identificar qué cosas en nativo se pueden hacer pero no se pueden hacer en Flutter? Creo que habéis hablado de que casi todo
pero que a lo mejor algo muy novedoso todavía había un proceso de bagaje. Pero podríamos decir que todo se puede hacer en Flutter ahora mismo que en nativo, a día de hoy en día. Mira, ahí lo responde Abel, ¿no? Como que no hemos encontrado limitaciones a día de hoy versus el nativo, ¿eh? Porque con Bueno, los channels, sí, y podemos responder que si, por ejemplo, Apple saca en septiembre un framework, llamémosle, de las gafas de realidad mixta, entendemos que Flutter lo adoptará en X meses, ¿no? Que a lo mejor en ese momento, en ese día en concreto, no, pero que intentarán trabajar para que al día de mañana se pueda interpretar. ojo que Apple tampoco es maravilloso en ciertos aspectos, ¿eh? Lanzó la versión de 16.3 del sistema operativo y en el Xcode no tenías actualizado todavía soporte para emuladores con esa versión del sistema operativo al mismo día que lo sacan. O sea que también tiene decalaje en ciertas cosas. Y Días, ¿eh? Pero bueno. decalaje hay. Además, me ha parecido muy interesante eso que has dicho, y ya digo que no opinar, que no somos la NASA, entenderme. Por suerte o por desgracia, el 90% de nuestras aplicaciones tienen lógicas complejas, pero a nivel funcional. Quiero decir, hay proyectos y tenemos retos. Bueno, de hecho, esto es una pregunta que me gustaría investigar. Si quisiéramos un proyecto de I+D, como pueda ser realidad aumentada, que ahora está muy en moda, o conectar con esos mundos virtuales, ¿podríamos apostar por Flutter o deberíamos ir al nativo, 100%? ¿Qué pensáis, Jorge y Sergio? Yo ahí iría más por la parte nativa. Al final, un poco es la parte que más control nos va a dar, la más novedosa. Es decir, ¿no? Si mañana Apple, Google, quien sea, nos saca un producto, obviamente desde el minuto prácticamente 1 vamos a tener acceso a esas librerías y vamos a poder trabajar con ello de una manera correcta. Hasta que un platform o un híbrido tengan acceso quizá a esas tecnologías va a pasar, a lo mejor no mucho, pero vas a tener ya un periodo de tiempo en el que vas a estar ahí un poco en vacío, ¿no? Hasta que alguien investigue o alguien monte pues, sus plugins o lo que necesite. Entonces yo ahí apostaría más por el nativo, desde luego. Y ahí, Sergio, a lo mejor te meto en un compromiso, pero ¿tendríamos que utilizar siempre Unity? ¿O tú crees que hay herramientas ya en Apple que podamos ya trabajar con ellas suficientemente robustas? Depende Porque un poco. Unity también es un poco, y a lo mejor me estoy excediendo el debate, Y es es parecido a lo un- que estamos hablando, algo que te saca carcasas a las dos plataformas, ¿no? Podríamos situarlo ahí en un multiplataforma virtual o en un híbrido, ¿no? Que no solamente es para desarrollo, Unity sirve para muchísimas más cosas. Pero, ¿es suficientemente robusto o debemos descartarlo, debemos ir por lo nativo? ¿Qué opinión tienes tú? Que a lo mejor te pilla un poco en bragas. Me pilla, hombre, estoy ahora en ello, ya lo sabes. Pero yo creo que sí que hay cosas ya suficientemente robustas como para hacer nuestros pinitos utilizando, o sea, utilizando Apple, sin depender de Unity, o sea, hasta el punto que yo sé. Y creo que es algo que de aquí a futuro va a ir a más. Entonces, si me lo preguntas dentro de X tiempo, te diría seguramente que sí. Ahora mismo, a medias, vamos a dejarlo ahí. Te diría, Creo que, claro, en cosas muy novedosas, es el primero difícil. que llega es muchas veces el que gana el camino, ¿sabes? Y en esto Sí, a lo al mejor. final es la visibilidad que te da, ¿no? Soy el primero, estoy aquí y los demás van a venir detrás mío, ¿no? Pues un poco eso es lo que pasa en este caso. ¿Y en Flutter te suena, Javier? ¿Qué tal está en esos aspectos? Que pueda ser realidad virtual o realidad aumentada, no tiene nada o montan una carcasa igual que los otros. No tengo ni idea, ¿eh? Lo desconozco, no iba a pillar. Tiene librerías de realidad aumentada, yo no lo he probado como tal, pero sé que es solo una especie de POC, pero sí que hay librerías ya, como la realidad aumentada, tanto en iOS como en Android están hace tiempo, pues existen librerías para poder hacer uso de ese software sin problema. Vale, otra pregunta que nos comentaban otra persona en el chat dice: ¿cómo es el mantenimiento de una aplicación hecha con Flutter o React Native? ¿Surgen problemas que requieren solución específica para cada plataforma? ¿Para Android una solución, para iOS otra? Depende del problema. Si es un problema de push, que tienes que tocar Info Playlist
pues manifest, pues tienes que tocar cada pieza propia nativa, ¿no? Si es un problema de lógica o es un problema visual, no debería impactar. A ver, hay puntos, quizás para un dispositivo Android puntual hay algún problema que se te rompe la parte visual, entonces hay que hacer ajustes, ¿vale? Y hay que probarlos en todos los dispositivos. Eso pasaba mucho en Xamarin Forms, pero no es menor, ¿eh? O sea, no... Se llama en Flutter, que si mal no recuerdo, hay una especie de overflow que se ve como que se rompe la pantalla por un tema de responsive, pero se soluciona fácil, vamos. No tiene... Es más, es tocar en un sitio y ya. Aquí, a ver, corregirme, si puedes hablar, hay que hacer alguna especie de código de si soy Apple o si soy Android, hago esto o no es necesario. Sí, 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 evidentemente. Cuando estás desarrollando un SDK, es lo que comentaba ahí en el chat, que digamos, ese SDK puede tener una implementación distinta de lo que es en una plataforma con respecto a otra. Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando uno de los SDK de Safer, pues vimos que en el SDK que se utilizaba en iOS, pues tenía métodos que no estaban o no existían en Android, o que esos métodos tenían propiedades totalmente distintas y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de Flutter hay algunos métodos que existían solamente para cuando compilabas la aplicación en iOS y había métodos que solamente existían cuando compilabas la aplicación para Android. Tú tenías que hacer esa distinción y, por supuesto, en el caso de Android no es poner los métodos que utilizas para iOS y en el caso de iOS no es poner los métodos que utilizas para Android. Entonces, claro, tienes que tener eso es lo primero que tienes que hacer, identificar pues cuáles son los métodos o las funcionalidades que tiene un SDK que sea del mismo proveedor, pero que puede estar implementado distinto porque existen dos equipos por detrás, uno de Android y uno de iOS, que lo hicieron de forma distinta y que puede que no estén sincronizados. Ya nos pasó y tuvimos que hacer eso. A nivel visual, si se me rompe en un iPhone 5, tengo un problema a nivel visual, entiendo que no hay que ajustar por cada dispositivo, si es Android o iOS, hago este ajuste a nivel de width, de length o de lo que sea, ¿no? Se gestiona de manera uniforme, o cómo es. A ver, claro, a ver, la idea es tratar de buscar una solución que te permita incorporar la mayor cantidad de dispositivos que se puedan, porque está claro que hay dispositivos, versiones del sistema operativo con las cuales no puedes implementar ciertas cosas, pero la idea es tratar de de buscar una solución generalizada y también depende mucho de los requisitos del proyecto, ¿no? Porque hay proyectos que requieren, no sé, de API tal hacia arriba o de versión de iOS tal hacia arriba y que puede que otras versiones anteriores no le funcionen. Entonces va muy en dependencia de los requisitos del proyecto y también entonces de la capacidad que tenga el equipo de poder buscar una solución para una solución que te permita albergar todas esas versiones. Evidentemente, se pueden hacer cosas para una cierta versión, un cierto sistema operativo específico, pero bueno, ya eso es en dependencia de los requisitos del proyecto y si es obligatoriamente hay que hacerlo así. Gracias, Abel. Bueno, para el que no le conociera, Abel es nuestro experto en Flutter. Otro día haremos un monólogo con él y le intentaremos buscar las cosquillas. Pero hablando con él me ha surgido una duda y me parece muy interesante porque siempre se habla como que Flutter es la mitad, ¿no? O que estamos diciendo, como yo soy capaz de exportar a los dos, tardo la mitad. Pero incluso Abel también respóndenos si quieres, por lo que estamos viviendo, a nivel de desarrollo tampoco puede ser matemática, porque en Flutter os tenéis que autoobligar, ¿no? A probar en ambas plataformas, ¿no? ¿O cómo es vuestro día a día? En esas... Exacto, exacto. Claro, a ver, ¿qué pasa? Que como Flutter es digamos, un framework que es de código abierto, hay mucha comunidad, o sea, hay una gran comunidad de Flutter que se ha dedicado a desarrollar plugins, es decir, librerías que hacen esos method channels o esa comunicación entre nativos y te permiten ya tener ya funcionalidades que tú vas a necesitar en muchos proyectos que incorporan muchas plataformas, incluso más allá de Android y iOS, desktop y web, y que ya existen ya. Pero claro, en ese caso sí vas a tener el desarrollo, digamos, a la mitad. Pero claro, existe también el caso en que tengas que desarrollar algo nuevo, que no exista, que no hay plugin
para eso o que se requieran ciertas características que ningún plugin te las puede ofrecer y tú tienes que desarrollarlo. Entonces, a la hora de desarrollarlo, no solo vas a tener que hacer el código de Flutter, sino que vas a tener que hacer el de iOS, el de Android, si te hace falta el de Mac o de lo que sea. Es decir, que vas a tener que desarrollar el triple, es decir, el de Flutter, el de iOS y el de Android. Entonces, tienes que tener conocimiento o por lo menos estar acoplado con un equipo de nativos para poder hacerlo. Así que no es matemática. Y además que tienes que hacer configuración. Es el 1,1,3 más o menos. Si en el proyecto tienes muchas librerías de terceros que están en nativo y que no existen en el PubDev de Flutter, pues evidentemente lo gordo del trabajo va a ser en vez de 2, 1. Pero es factible que haya partes entre 0 y 0,3 que sean en nativo, más o menos, ¿eh? Bueno, yo creo que estamos teniendo una visión bastante clara. Y como última pregunta os haría, y justo me parece interesante lo que ha comentado Abel, hay una comunidad fuerte. ¿Vosotros pensáis que en cualquiera de las tres plataformas la comunidad es suficientemente fuerte? ¿O veis que hay alguna en la que flojea? Es decir, a la hora de estudiar en Apple, yo sí que veo, y es mi opinión, que sí que hay una comunidad muy fuerte, muy fuerte por lo último, pero sí que flaquea a veces un poco en dar soporte a versiones anteriores del sistema o a versiones anteriores de la parte gráfica. ¿Tienes tú esa visión, Sergio? ¿Apple es un poco una comunidad fuerte pero que apuesta siempre por lo último? ¿Qué opináis? Sí, yo creo que forma un poco parte de su ADN. Al final es un poco marketing, ¿no? En ese sentido. Y sí que es verdad que a la hora de encontrar según qué cosas, la documentación, lo que tú dices, ¿no? Buscar cosas anteriores. Me ha pasado en el proyecto en el que estoy ahora, que tiene código antiguo, de las ves y te las deseas para, no para encontrar, sino un poco la calidad, ¿no? Que te ofrece a la hora de buscar ese tipo de cosas de versiones antiguas e incluso en Objective-C, ya no solo en Swift. Está muy limitado, o sea, pero mi visión es esa, que es un poco la filosofía Apple, ¿no? Nosotros siempre estamos a la última y es lo que tenemos que transmitir. Puede ser que venga asociado a eso, esa es mi opinión al menos. ¿Tú tienes esa visión, Jorge, en Google? ¿Es parecido o difiere? No, hombre, a ver, yo en la parte de Android, a ver, a todos nos gusta siempre estar a la última, eso es evidente, pero yo creo que a nivel soporte de la comunidad en cuanto a Android, yo creo que sí que es un poquito más amplio, ¿no? Al final siempre solemos soportar más versiones, a lo mejor que lo que puede soportar Apple muchas veces, y yo creo que la comunidad sí intenta ayudar y no tiene demasiado problema en dar ese soporte. Y Javier, ¿tú crees que esa comunidad de Flutter que nos comentaba Abel es lo suficientemente potente para todos los escenarios? ¿O de verdad todavía le queda tiempo para ser una comunidad que te permita resolver? Porque la comunidad es muy importante en nuestro día a día, no estamos solos. Stack Overflow es una herramienta más, hay que reconocerlo. Pero Flutter está ya preparado, o sea, podemos apostar con esa comunidad y esa base que nos comentaba Abel de gente haciendo plugins y demás. Hay un dato que sacaron para que os hagáis una vez la comunidad Flutter, ¿vale? En el Flutter Forward, que fue el mes pasado en África, sacó el Product Owner de Flutter una gráfica donde indicaba que los 3 proyectos top de colaboración en GitHub, el tercero es el framework de Flutter. O sea, para que os hagáis una idea de lo que es la comunidad. Creo que de lo más fuerte, Flutter está como está por la comunidad de desarrolladores. Es fundamental, ¿eh? Y sigue creciendo continuamente. Mucha gente nativa se está pasando a Flutter. Entonces, gente de Flutter, como Abel, a mí me dicen, me gustaría ser más de nativo. O sea, digo, es que veo bastantes sinergias entre Flutter, nativo y tal. Entonces, pero la comunidad, que Abel me corrija, pero creo que es uno de los puntos fuertes que tiene Flutter versus otras cross-platform que no les ha ido muy bien. Bueno, pues yo no tengo más en la recámara. Creo que ha quedado bastante claro las diferencias, en qué caso deberíamos apostar por cada una, y creo que ambas plataformas o ambos sistemas tienen muchas cosas en común.
y nos lo habéis contado de la mejor manera posible. Así que quería dar las gracias a los tres y a toda la gente que ha decidido colaborar con nosotros y pasar un ratito. Creo que hemos respondido a todas las preguntas en el chat, más o menos creo que están encapsuladas. Así que chicos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Un Chao. placer. Hasta luego. Adiós. Gracias, Abel. Gracias, hasta luego. Y gracias, Abel. Chao, chao. De nada, gracias. Nos vemos.